Hola, 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 bienvenidos sean. Ya es viernes, viernes. Bienvenidos, bienvenidos. Les voy dando la entrada. Shayel, Cristian, Maya. Bienvenidos, Natalia, Adriel, Vanessa, Valeria. Bienvenidos sean. Sean todos ustedes a esta sesión de lenguaje y comunicación. Bernardo, ya estamos todos aquí presentes para iniciar nuestra clase. Bueno, no todos, pero creo que sí, la gran mayoría. Eso me da muchísimo gusto. Ya saben, estamos a 29 de mayo. Ya es la última semana y la última clase de este mes. Un mes más y te estaremos terminando estas sesiones pues a la distancia. Y posteriormente tendrán un breve receso. Otro más, decía por ahí alguien, no, sí, este sí es un receso, porque ahorita realmente no están ustedes en receso, no están en vacaciones, están tomando sus clases, enviando tareas, pero en julio pues ya se nos avisó, habrá un receso y posteriormente volveremos a las aulas para ponernos de acuerdo en cómo vamos a regresar al salón de clases. En agosto estaremos regresando para una retroalimentación y septiembre iniciaremos el nuevo ciclo escolar. Así que no se desconecten, no se pierdan. Hay muchísimo que hacer todavía y juntos lo tenemos que trabajar para salir adelante de esta contingencia. Me da muchísimo gusto. Tienen ustedes un 78% de participación y asistencia. Eso habla muy bien de ustedes. Están trabajando muy bien. La mayoría de ustedes me han entregado tareas, me han enviado trabajos, me han hecho los exámenes. Entonces, pues, realmente eso se agradece. A ver, veamos. ¿Alguien más se me está agregando? Es una IP desconocida, no sé quién sea. Si les mandan mensaje, pues a ver si me dicen quién es. Si no, no lo puedo aceptar. Por seguridad de ustedes, sobre todo, no puedo aceptar IPs extrañas. Pero bueno, vamos a continuar. Vamos a continuar nosotros. Estábamos hablando de textos informativos. Habíamos visto ya algo acerca de esto. Habíamos visto los principios del periodismo. Habíamos hecho una veloz crítica de qué está pasando ahorita con el periodismo a nivel internacional. Que alguien decía, es que ya no hay periodistas, ya el periodismo ya murió. Yo no me atrevería a decir que ya murió, pero sin duda el periodismo tiene pues ahorita una grave crisis profesional y laboral. Dice José Juan que tiene problemas de conexión. Ah, qué casualidad. Bueno, esperemos que le reintente hasta que podamos conectarnos. Muchas gracias por el aviso, Bernardo. Espéreme, déjeme ver porque creo que es el profe Rolando el que quiere entrar con nosotros para checarnos la clase. Te voy a preguntar porque no conozco la IP y luego a veces ellos creo que me cambian la IP. Pero bueno, recordemos que pues ya habíamos dicho que el periodismo estaba en crisis laboral, en crisis económica también, ¿por qué no? ¿Por qué? Porque pues obviamente ya cualquiera se sentía periodista. Pues ya vimos que es un trabajo muy difícil y sobre todo la pregunta de yo, ¿por qué veo textos informativos? Para que sean críticos, obviamente, es un primer principio. Sean críticos con la información que están teniendo. Si una nota informativa no está bien escrita, ya comienzas a dudar de ella. Ahora, ¿sabes qué? El que la hizo, pues ni siquiera sabe escribir. Entonces voy a poner cuidado a qué tipo de información me está presentando. ¿Sí? Aunque sí es una maravillosa herramienta, el hecho de que, pues,
En Internet ya cualquiera puede comunicarse, ya cualquiera puede dar a conocer la información. Pues también es preocupante el hecho de que, pues como ya cualquiera, pues abarata el periodismo. Les puedo decir que hace ya, pues, ¿qué será? 12 años que yo, pues, formalmente dejé los medios de comunicación, pues ya había esos problemas, ya como que muchos compañeros se enojaban porque decían, no, es que ya viste que ya nos pagan menos porque pues ya vino cualquier chavito que se siente periodista y ya le abrieron un micrófono, que se siente locutor. Y pues ahí hubo lo que se llamó la desbandada del nuevo milenio, cuando muchos periodistas, locutores dejaron los medios de comunicación formales, comenzamos a trabajar en otras cosas, en mi caso en la educación, en el fomento cultural, en la producción independiente. Yo prefería comprar un espacio y hacer mi programa, porque pues los medios de comunicación tradicionales comenzaron a pagar menos, comenzaron a contratar a gente inexperta y pues obviamente les cayó encima Internet, sobre todo Facebook, y pues bajaron sus ventas tanto de periódicos como de publicidad. Entonces, pues sí, hay una crisis en el periodismo a nivel internacional. Entonces, aguas, acuérdense lo que dice nuestra estimada Fernanda Solórzano. Mucho cuidado porque el 90% de información en Internet está incompleta, es tendenciosa o es falsa. Así que cuidado. Veíamos que los textos informativos tienen por objetivo transmitir información sobre un hecho o un tema concreto. Y hablábamos de los temas importantes e interesantes. Recordemos, importantes es que influyen directa o indirectamente en la función social o en la vida de los sujetos que pertenecen a una sociedad. E importantes es que llaman e interesantes es que llaman la atención, que son atractivos para esta gente. Información importante, pues todo lo que está saliendo en cuanto a aspecto económico, político, de salud, con esto de la contingencia. Eso es importante porque nos permite llevar a cabo ciertas decisiones. Es importante saber cuándo el gobierno del estado nos va a permitir regresar a las aulas y bajo qué condiciones. Es importante saber cuáles son las repercusiones económicas que van a existir en nuestra sociedad, en nuestra ciudad, por la pandemia. Y es importante también conocer de qué forma va a ser ahora la nueva normalidad, de qué forma debemos comportarnos para evitar nuevos brotes, no solo de esta pandemia, sino de diversos virus que ya nos dijo la OMS, probablemente suceda más pronto de lo que creemos. Eso es importante. Ahora, es interesante saber qué artistas están enfermos de COVID. Es interesante porque, ay, es atractivo. Mira, también a los famosos les da. Es interesante saber qué películas van a salir primero en el cine cuando se levante la pandemia. Es interesante. Tal vez hasta cierto punto también pueda ser importante, pero es algo más de interés porque realmente si no vas a ver esas películas no pasa nada contigo. Es interesante saber, híjole, se pelearon por lo de Carla Panini, ¿no? Y Carla Panini es muy odiada. Y ahorita ustedes van a estar buscando, ¿quién es Carla Panini? Creo que sí, ustedes sí conocen quién es Carla Panini. Fue una tipa que estaba en un dueto de comediantes, en un dúo de comediantes, y le bajó el marido a su compañera, que encima estaba enferma y desafortunadamente falleció. Ay, no, qué noticia tan interesante. Sí, eso es interesante, pero no es tanto importante, ¿no? Es interesante saber quién se está divorciando de los famosos en plena pandemia del COVID. Es interesante, sí, pero pues realmente no es importante. Hay que distinguir ambas informaciones, la importante y la interesante. Generalmente la interesante son pues las noticias de espectáculos, deportes, y pues las importantes son las de economía, sociales, política. Sí, esas tenemos que distinguirlas. Y aún así, en la información interesante también tenemos que observar que esté bien escrita, que esté bien fundamentada y que no sean mentiras. Ya ven que, por ejemplo, cuántas veces matan a los famosos. A Chabelo en estos días de la contingencia ya me salió en redes sociales varias noticias de su muerte. También que ya se había muerto un cantante pues de la época de mis papás que se llama Leo Dan, que ya se había muerto y resulta que no, que está
vivito y coleando. Entonces siempre hay que ver la calidad de la información. ¿Cuáles son las características de los textos informativos? Pues primero, tiene que reportar cosas que en verdad sucedan, cosas que tengamos evidencia de que pasaron. Y hay que cuidar que esa evidencia no tanto sea irrefutable, pero que sí sea muy comprobada. Es una lástima realmente que muchos medios de comunicación que comenzaban a construir, hablo de medios de comunicación en Internet, que comenzaban a construir su reputación, cayeron en ciertas noticias falsas de la pandemia. Se abrieron páginas falsas de la OMS y tomaron esa información y la dieron a conocer. Es muy triste que muchos portales de Internet hablaron de la hipoxia y comenzaron a decir que usar cubrebocas te producía hipoxia. Cuando, si tú entras a un medio de comunicación serio como el Universal, puedes decir, ay, no, es que ese no, porque ataca mucho a AMLO. Independientemente, ellos usaban la información oficial de la OMS y marcaban que eso era mentira. Lo del cubrebocas no te produce hipoxia. Incluso si ustedes tienen familiares médicos, papás, tíos, les preguntabas qué era hipoxia, fue en mi caso que le pregunté a 3 médicos, ninguno mencionó nunca la mascarilla protectora, el cubrebocas. Lo que sí también me señalaron que efectivamente el cubrebocas no es imprescindible para salir a la calle. Si solo vas a salir a dar una vuelta a tu cuadra para hacer un poco de ejercicio y casi no pasa gente, no sucede nada porque el virus no vive en el aire. Pero si vas al súper, si vas al mercado, si vas a algún centro de trabajo, sí tienes que usarlo porque ahí las distancias se acortan. Tenemos que estar por lo menos a 1,5 metros de distancia de otra persona que pudo haber estado pues expuesta al virus, ¿no? Entonces, vean, sí tenemos que usar información real. Es muy triste, les vuelvo a marcar que muchos medios de comunicación, incluso una estación radiofónica de Tehuacán, yo no lo podía creer, pero pues aquí, como estamos confinados, de pronto prendemos el radio a ver qué hay. Y sí fue muy triste que una estación de radio habló de la hipoxia y casi le dice a la gente que no use cubrebocas. Muy triste, muy triste. Les puede ocasionar muchos problemas esa información. Muchos, muchos problemas porque, pues, el que tú promuevas ciertas conductas que pongan en peligro al auditorio está castigado severamente por las leyes en México. Entonces, no sé si a esta locutora la habrán castigado, no sé si le habrán llamado la atención, le habrán puesto una sanción, pero sí hay que tener mucho cuidado con nuestras fuentes de información. Hay muchísimos, también me ha pasado que hay muchísimos medios de comunicación aquí en Tehuacán que ponen información basada en chismes. No, no pongan información basada en chismes. No podemos basarnos en el me enteré, me dijeron, me contaron. O incluso les vuelvo a marcar locutores que aquí en Tehuacán tristemente utilizan datos falsos, datos de Wikipedias, datos de wikis que pues no están comprobados y solo son pues alucinaciones de los aficionados. Tiene que carecer de metáforas. En el periódico El Mundo de Tehuacán, hace muchos años, pregúntenle a sus papás, ustedes estaban muy chiquitos, creo que todavía no existían, usaban metáforas en las noticias. Sí, decían, es lastimado por un caballo de acero. Y tú decías, ¿un caballo de acero? ¿Cómo es un caballo de acero? Y cuando te metías a la nota veías que era una bicicleta, su caballo de acero, su bólido rafagante. Ah, no, es un coche. Entonces, no tienes que poner metáforas. Las metáforas deben hacerse a un lado completamente. No es un cuento, no es una poesía, para eso ya vimos textos literarios, textos narrativos, no, es una noticia y debe darse de forma directa. Bicicleta, ¿sí? Coche, no, nada de que caballo de acero, nada de que el majestuoso paraíso a sus pies, no. Vamos a quitar eso completamente. Debe ser concreto y de lenguaje sencillo. Esto quiere decir que incluso debe explicar completamente los tecnicismos. Lo vuelvo a marcar. Hubo aquí algunos locutores que cuando comenzaban a hablar de ciertos temas de la pandemia, no explicaban nada, solamente leían la información que les llegaba o que bajaban de internet.
Hipoxia. Hipoxia es porque se te va el oxígeno por usar mascarilla y te vuelves tonto. No, no, no. O sea, primero investiga qué es hipoxia y después explícanos qué es hipoxia. Investígalo en una fuente confiable. La OMS tiene en su página oficial información sobre lo que realmente es hipoxia. ¿Sí? Entonces, fíjense, hay que observar eso. Que sea un lenguaje sencillo, que sea concreto, que vaya al grano, que no, en el cuento, pues ya les dije, en el cuento podemos dar vueltas al tema si lo creemos necesario, pero aquí no, directo a la información. Y es objetivo, muy importante. Aunque vamos a ver que hay textos informativos que emiten juicios, emiten opiniones y posturas, lo cierto es que también deben permanecer con cierta objetividad. Quiere decir esto que no debemos tomar parte. No debemos estar ni a favor ni en contra cuando estemos informando. Solamente enfocarnos en la información. No ser moralistas, sino decir esto está bien, esto está mal. No, no, no. ¿Qué nos dice la información? ¿Sí? Muy bien, ahí tenemos sus características. Nuevamente, debe estar muy evidenciado. Tenemos que tener evidencia de que el suceso es real, que no es producto de nuestra imaginación, que no es un chisme. Ahorita con internet todos son chismes. Es increíble que la gente siga espacios noticiosos donde dice, me enteré, me dijeron. No, no tiene que ser metafórico. ¿Quieren entrar a un lugar donde debes saber cómo no se suben noticias? Entren al Motorhead. Ya, así de fácil. No, de pronto alguien dice, oiga, maestro, es que usted odia a los de Motorhead. No, no los odio, pero es una muestra clara de que no es sano subir información de forma imprudente. Hay gente que de verdad, por leer esos espacios, no está tomando bien las medidas, ¿sí? Es concreto y de lenguaje sencillo, igual, estos sitios no lo hacen. A veces incluso caen en un lenguaje vulgar. Sencillo no es igual a vulgar. Ya conocemos el lenguaje vulgar. Y es objetivo. Claro que no son objetivos estos cuates. ¿Por qué? Porque el Motorred, el Centro de Noticias, todos esos, enseguida te das cuenta que están a favor o en contra del gobierno. Y eso pues no debe ser así. Muy bien. ¿Cómo están clasificados? Los medios, los textos informativos se clasifican en tres. Los informativos, que como su nombre lo dice, se enfocan solamente a informar, a entregar datos. Los de opinión, que se dedican a emitir opiniones de especialistas, no tuyas. No opiniones tuyas, sino opiniones de especialistas. Los reporteros, los periodistas como tal, no dan su opinión. Oiga, pero yo he visto que en la tele, lee bien, te darás cuenta que los que opinan en la tele no son periodistas como tal. Los invitan periodistas a emitir sus opiniones especializadas. O bueno, que si hay periodistas que dan su opinión, pero es porque es gente que ya está especializada en cierto tema. En mi caso, a mí cuando me invitan, mi buen amigo Toño Fuentes de Multired Medios, o incluso hace tiempo había una chica llamada Diana, no me acuerdo el apellido, perdón, que estaba en Exa, igual me invitaba a generar mi opinión sobre temas culturales, temas de cultura popular. Hablábamos del Día de Muertos, hablamos de la influencia del rock en la cultura, que si el rock sigue siendo bueno, pero no me invitaban ya como periodista, sino como especialista en cultura popular. Y los híbridos, que digamos que tanto informan como también presentan opiniones de especialistas. Vamos a profundizar más adelante en estos dos últimos. Hoy nos vamos a enfocar en los informativos. No sé si tengamos aquí una pregunta, alguna duda, comentario. Vayan anotándolo, chavos. Tenemos un examen pendiente. Ya ven que por programación de SET no pudimos, pero el próximo viernes sí vamos a poder. Vean, preguntas, ¿no? Bien, todavía me falta por conectar algunos. José Juan no se ha conectado, me dicen que tiene problemas. No voy a decir nombres, pero algunos de ustedes me deben trabajos. Entréguenlos a la brevedad. Bien, vamos a continuar. Y vamos con los informativos.
Los informativos son dos, básicamente. A ver, tengo por ahí una pregunta. Ah, ya está aquí. No te vi. Ah, bienvenido, José Juan. Es que creo que entraste con otro nombre. Es que yo no vi la... Ah, sí, sí, ¿la viste? Ah, ok. Bueno, se me perdió. Disculpa, José Juan. Bienvenido, bienvenido. Carolina, ¿estás por ahí, Carolina? ¿Alguna duda? Por favor, si tienen dudas, háganmelo saber. Si no, continuamos. ¿Sí? En los informativos tenemos dos. La entrevista informativa y la nota informativa. Qué creativos, ¿no? La entrevista informativa, pues ya la vimos de alguna forma en secundaria, la vieron con el profe Lauro, la vieron también conmigo. Son ese grupo de preguntas enfocadas a obtener información de una fuente confiable. Solamente eso quiere, información, conceptos, definiciones, datos técnicos, datos estadísticos, nada más. Nunca le vamos a pedir su opinión. ¿Sabes qué? Me interesa mucho la importancia de la salud emocional durante la contingencia. Voy a entrevistar a la maestra Ana Laura, ya que ella es especialista en salud emocional, es psicóloga, ha dado terapia, ha trabajado en recursos humanos, ha trabajado con alumnos, con adolescentes. Ella va a ser mi fuente. No le debo preguntar, oiga, ¿usted qué opina? ¿Y usted qué cree? No, simplemente, ¿qué es la salud emocional? ¿Qué elementos la conforman? ¿Cómo funciona? ¿De qué manera se puede ver afectada? No le estoy pidiendo su punto de vista, le estoy pidiendo solamente información. ¿Sí? ¿Qué datos estadísticos posee de suicidio y demás? ¿Sí? Desafortunadamente, creo que si les pongo el audio aquí, pues no se escucha. Ya lo intenté con otra clase, pero veían el video, pero no escuchaban el audio. Pero apenas tuve la oportunidad de entrevistar a una persona muy estimada por mí, Nini B. Alonso. Ella es psicoterapeuta de España, de la tendencia de psicología filosófica, y hablábamos mucho de la salud emocional. Y precisamente ella evitaba decir yo creo, yo pienso, no, ella nos daba datos muy fuertes. Y ella, por ejemplo, como ha colaborado con el Departamento de Psicología de la UNAM, de aquí de nuestro país, sí, no, la UNAM es mexicana, me señalaba un dato muy fuerte que decía que precisamente los adolescentes hombres aquí en México son de los más en zonas de riesgo de cuestiones depresivas y de suicidios. Y pues aquí vi unos datos de Puebla que me dio otra personita, una maestra que se llama Liz, bueno, se llama Lisbeth Hernández, que trabajó con la UTT aquí en Tehuacán, ahorita se dedica a la terapia independiente. Sí me preocupa el hecho de que son más de 20 suicidios ya desde que inició la contingencia y el 80% son hombres jóvenes, menores de 30 años. Entonces, pues es información que preocupa y la obtuve precisamente de estas entrevistas, ¿no? Yo ahorita estoy haciendo una investigación todavía de violencia de género y sí, en el caso de los hombres, una muestra de esa violencia es la depresión y los intentos de suicidio que tenemos actualmente, ¿no? ¿Son fuentes confiables? Por supuesto que son fuentes confiables. Ambas son psicólogas, ambas son especialistas de la salud emocional y ambas trabajan en organismos o en conjunto con organismos públicos y regulados. ¿Sí? Entonces, eso es una entrevista informativa. No la olviden. Recuerden también, pues, revisen sus apuntes de secundaria, cómo se hace una entrevista, les di todo el proceso de la entrevista, el reporte de la entrevista. Shayel, supongo que tuvo que haberlo visto en secundaria. Shayel, yo te vi que ya estás conectada, me da mucho gusto. Supe que tuvieras una situación familiar un poquito delicada. Espero que todo esté bien. Y ya sabes que también estamos aquí para apoyarte, Shayel, pero pues sí, si vieron esto en secundaria, búsquenlo, si no sus compañeritos tienen la información, me consta, el maestro Lauro se los dio en español, nosotros lo repasamos dentro de lo que fue redacción, bueno, el taller de habilidades comunicativas, entramos y vimos entrevista, ¿sí? Entonces ahí vayan enfocándose precisamente a esta parte, ¿no? La entrevista informativa.
Desafortunadamente, ahorita ustedes no pueden hacer una entrevista informativa como tal. Tenemos la limitante de que no pueden salir, no deben salir. Y pues le iban a hacer una precisamente sobre el tema a la maestra Laura. Ya saben que de todas formas, aunque no hubiera contingencia, ustedes no podemos pedirles una tarea en la cual se expongan. Entonces, la maestra Laura nos iba a visitar en el salón de clases para que nos concediera una entrevista. Pero bueno, no se pudo. Pero aún así, más adelante les marcaré algunos ejemplos de entrevista informativa, ¿no? Para que nos quede más clara, pero simplemente es esa charla formal en la cual vamos a obtener datos, solamente datos, no opiniones, no sugerencias, no, simplemente datos, información, ¿sí? Los tres primeros datos, bueno, los cuatro datos de la información general, definiciones, conceptos, ejemplos y anexos que pueden ser datos estadísticos o explicaciones más detalladas. Muy bien. ¿Sí? ¿Dudas con la entrevista informativa? Algo que no quede claro. A ver, vamos a ver. José Juan y demás. Vamos a ver quién está por ahí. Ángel Muñoz. Ya te vi que estás ahí, Ángel. Dudas que tengan. Bernardo, Carolina, Cristian, Derek, bienvenidos. Ninguna duda, dice el buen Derek. Gracias. Despierten. Están desayunando todavía, chavitos. ¿Qué hora desayunan, eh? Estaba viendo que no hay que desayunar después de las 9 de la mañana. Estoy por comprobar ese dato, pero pues ahí sacaron un estudio en internet que no está bien, chavitos, que ustedes desayunen después de las 9 de la mañana. Deben desayunar. No es cierto. Después de las 10 de la mañana. Deben desayunar entre 8 y 10 de la mañana. Es lo más sano, ¿no? Entonces entran 7:30, sus recesos son 8:15 y a las 9. Muy bien, no tenemos dudas. Vamos a continuar con la nota informativa. En este vamos a hablar de un hecho importante. Bueno, ya vemos que también puede ser interesante, siempre y cuando tenga cierta validez social, pero debemos hacerlo sin exponer nuestro punto de vista. Lo vamos a hacer sin emitir juicios, ¿sí? Nada de que yo creo, yo pienso. Y hay que tener mucho cuidado. La nota informativa debe tener cuidado con los adjetivos. Deben ser adjetivos calificativos directos, deben ser adjetivos calificativos impersonales, no personales. Los personales son aquellos que dependen de nuestra percepción. Un ejemplo muy claro. Un auto podemos calificarlo desde dos puntos, desde el punto de vista objetivo o subjetivo. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a ver. Por ejemplo, para que nos vaya quedando claro. A ver, Cristian Salvador. Cristian Salvador, escucha. Por favor, dinos cómo es tu casa usando adjetivos. ¿Cómo es tu casa? Usando adjetivos, dinos cómo es tu casa. Sí, Cristian, ya vimos adjetivos. Ahí tendrías que usar adjetivos calificativos. ¿No estás ahí, Cristian? Bueno, te vamos bajando la participación. Vamos a ver quién sí está atendiendo. Vanessa Garzón, por favor, dinos cómo es tu casa usando 4 adjetivos calificativos. ¿Cómo es su casa, Vanessa? No importa si me pones personales o impersonales, no importa, realmente no importa, ¿son adjetivos o son personales, Vanessa? Nada más dinos cómo es tu casa usando 4 adjetivos. Me contesta Vanessa, no sé si le perdió la señal, si no me escuchó. Y para que nos vaya quedando claro cuáles sí, cuáles no. Si Vanessa estás ahí o no se me actualiza mi chat o qué pasó aquí. Sí, tampoco Vanessa me contesta. Qué barbaridad. ¿Dónde están? Ah, no, sí, ya me contestó. ¿Cómo de que no? A ver, Vanessa, dinos, ¿cómo es tu casa usando 4 adjetivos calificativos, obviamente? ¿Cómo es tu casa? Los adjetivos que tú quieras, ¿eh? Realmente es para que distingamos los objetivos y los personales.
cuáles sí puedes utilizar en la nota y cuáles no. Tú colócalos. ¿Sí? Sí, Vanessa. Saludos, Saraí. Gusto que estén aquí. No, Vanessa no me los pone. Ponme ahí los adjetivos. Dime cómo es tu casa utilizando adjetivos calificativos, los que tú quieras, que sean 4, ¿no? Aquí sí hay que tener mucho cuidado. De hecho, técnicamente es el texto informativo más sencillo, pero de pronto, como nos cuesta desprendernos de la subjetividad, nos cuesta desprendernos de nuestro punto de vista, a veces sí hay periodistas que meten bien feo las patas, ¿no? Que se confunden demasiado y de pronto dan información de una forma que no deberíamos hacer, ¿no? Bueno, lo que nos contesta Vanessa, iremos viendo las partes, pero pues antes, ¿alguna duda de qué es una nota informativa? Simplemente vamos a contar un hecho noticioso, un hecho de importancia o de interés social, pero no debemos poner ningún solo juicio, ¿sí? ¿Cuáles son las partes? Las partes son el encabezado o balazo, que no es otra cosa que el título de la nota. ¿Cómo le vamos a poner a la nota? Aunque es el primero que vemos en el periódico o en el sitio de noticias de internet, es el último que se hace. De hecho, en muchas ocasiones no lo pone el reportero, no lo pone quien redacta la noticia. Lo escribe generalmente el editor recibe la nota y ya le dice al reportero, a ver, ponle así. ¿Por qué? Porque el editor decide de qué forma suena bien, no cae en sensacionalismo, no cae en amarillismo, esos elementos lo vamos a ver más adelante porque de pronto hay quien no sabe qué significan, y sobre todo es atractivo, debe ser atractivo para llamar la atención, ¿no? Aquí un ejemplo, caos de casi 7 horas en la México-Puebla por protesta de habitantes de Coronango. Ahí está el título. Debe ser menor a 15 palabras. El ideal es que sea menor a 12, pero tiene un máximo de 15 palabras. Aquí las podemos contar. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 palabras. ¿Sí? Es el dato. Muy bien, nos dice Vanessa que es de tamaño mediano, con un jardín pequeño, es de 2 pisos, con colores fríos. Si nos damos cuenta, Vanessa está utilizando pues algunos adjetivos pues subjetivos como mediano, tamaño mediano de acuerdo a, no me contestes Vanessa, nada más es para tomar tu ejemplo. A lo mejor es mediano para ella, pero a lo mejor para José Juan es grande, o para Bill Gates, el millonario que debe tener una supermansión, es pequeña. Igual un jardín pequeño, a lo mejor para ella es pequeño, pero para alguien que vive en una unidad habitacional en la Ciudad de México diría, ay no, pues da gracias que tienes jardín, o sea, yo aquí mi jardín son 3 macetas. De 2 pisos, ese es objetivo, exacto, 2 pisos. Tú puedes ver la casa y ves que es de 2 pisos, no importa tu punto de vista, es de 2 pisos. Pero vuelve a querer en otro, los colores fríos. Así como aquí con Vanessa, tengamos mucho cuidado con los adjetivos. Gracias, Vanessa. Me ha servido mucho tu ejemplo para aclarar esto, ¿no? Entonces, pues a lo mejor te podría aceptar tamaño mediano, puede haber una idea de que es una casa mediana. El jardín, pues sí, también podríamos tener una referencia de si es pequeño o no, pero recordemos, finalmente depende de la percepción de la persona. Colores fríos, ese sí, completamente subjetivo, que son colores fríos. Si yo les pregunto a ustedes qué son colores fríos, pues yo, por ejemplo, pienso en un color frío, el negro, que ni siquiera es color, ¿no? Técnicamente no es un color, pero pues como el negro representa la oscuridad absoluta, la oscuridad del espacio, el espacio es frío, ¿sí? Ahí se conoce el cero absoluto. Entonces, mucho cuidado con eso. Está bien hasta de 2 pisos, no es que estés mal con los colores fríos, pero en una nota informativa evitemos adjetivos que sean confusos, ¿sí? Adjetivos que sean confusos. A lo mejor decir
Es del tamaño de una casa promedio en México, con un jardín, pues, con jardín, nada más le hubieras puesto jardín y de 2 pisos. Colores claros, bueno, ahí sí ya no es tan subjetivo. No podemos decir que el negro es un color claro o el café es un color claro, ¿verdad? Entonces, ese podría ser un poquito más objetivo. Muchas gracias, Vanessa. Muchas gracias. Y bueno, nosotros ya casi estamos acabando. Tenemos la primera parte, que es la entrada o lead. Bueno, la segunda parte en realidad, pero la primera que se escribe, que es la introducción de la nota a modo de síntesis. La gente lo primero que va a hacer es ver el encabezado y enseguida lee la entrada o lead. Y a través de ello va a decidir si nos va a seguir leyendo o le va a cambiar de nota. A nosotros, bueno, yo cuando trabajaba en un periódico, hace muchos años, a las órdenes de Marco Aurelio Ramírez, siempre nos exigían leads muy bien escritas, leads muy bien redactadas de tal forma que sean atractivas y claras y que llamaran la atención de los lectores. De hecho, muchas veces si la nota no tenía un lead bien escrito, no te publicaban la nota. En mi caso, pues como era trabajador de nómina, pues no importaba si me aceptaban o no la nota. Sí me pagaban el salario, ¿no? Era trabajador por honorarios. Pero pues los que eran freelancers, que les llaman ahora, que antes le llamaban independientes, les pagaban por nota publicada, no por nota entregada. Entonces ellos todavía se exigía más su redacción. Esta lead debe contestar las preguntas básicas del periodismo. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Sí? Fíjense bien. ¿Qué? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué? En este caso tenemos aquí un ejemplo. ¿Qué pasó? Muy bien, liberaron la autopista México-Puebla. ¿Cuándo pasó? Este jueves 28 de mayo. ¿Quién? Pobladores de la Junta Auxiliar de San Antonio, Milhuacan. ¿Sí? ¿Dónde? Pues ya nos lo están diciendo, la autopista México-Puebla. ¿Sí? Entonces, nos tiene que contestar esas. Yo les había dicho cómo, ¿no? El cómo viene en el cuerpo. Nos va a contestar qué, quién, dónde y cuándo. Son las básicas. El por qué, incluso a veces la nota informativa no las contesta. Son las 4 preguntas básicas. Son 5 preguntas básicas, pero en este caso la lead solo contesta las 4 primeras. ¿Qué, quién, dónde y cuándo? ¿Sí? Ahí lo tenemos en el ejemplo. Es de lo que trata la noticia a grandes rasgos. ¿Sí? Es de lo que nos va a hablar. Y pues obviamente ahí tú dirás, ¿me interesa la nota? ¿No me interesa la nota? Pues a lo mejor sí, a lo mejor no. Sí, de hecho la gente, esto es algo que siempre nos dijeron en el periódico, en el Heraldo, la gente generalmente no lee más del 30% del periódico. Sí, lee muy pocas notas. Y pues obviamente dices, bueno, entonces ¿para qué todas? Es que pues a algunos les interesa política, a otros economía y otros la verdad se van solo por sociales. Aquí en Tehuacán muchos compraban el periódico El Mundo solo por sociales y nada más. Bueno, pero por hoy es todo, mis compañeritos. Me estoy despidiendo de ustedes. Que tengan excelente día. Nos veremos a las 12. El enlace creo que va a seguir siendo el mismo. De todas formas, pues les pongo la actualización ahorita en el grupo. Tengan buen día y no olviden, tienen que estar leyendo ya Frankenstein de Mary Shelley. ¿Sí? Que tengan excelente día todos ustedes. Todavía tienen 20 minutos para su siguiente sesión. Desayunen algo, coman algo, vayan tomando el apunte y recuerden que ya tienen que estar entregando su cuentito. ¿Sí? Parece que todavía tienen pues unas horas para hacerlo. Si necesitan más tiempo, avísenme, pero hagan muy buenos trabajos. Revisen su ortografía, su gramática, la coherencia, los elementos de la narrativa y sean libres en sus cuentos, chavos. Sean originales, sean creativos, por favor. Cuídense mucho. Nos vemos en unas horas. Hasta luego.